Muy buenas noches, gente. Sean bienvenidos a un programa más de La Hora Muerta. Espero hayan disfrutado lo que hemos traído para ustedes. Espero que les haya gustado el contenido que con anterioridad les hemos dado. Hoy vamos a traer a su cabeza algo del terror más triste. El nombre de una persona que causó conmoción, que lastimó una parte muy sensible de la humanidad. Yo espero que hoy disfruten conmigo esta historia. Mi gente, con esto empezamos La Hora Muerta. Hola mi gente, muy buenas noches. Espero se la estén pasando muy bien. Les quiero agradecer a toda la gente que nos ha visto, que nos ha dejado sus mensajes, que nos ha recibido con una de las mejores caras en este programa de La Hora Muerta. Y hoy me pidieron hablar de un asesino que tiene todo para causar una pesadilla. Un asesino serial que impactó por la crueldad, por la forma en atacar, por usar una máscara, así como la película de Leatherface, el traje que ocupaba y un olor fétido a humedad. Fue lo que lo descubrió. Yo espero que les guste, mi gente, y con esto vamos a empezar a hablar de la bestia de Jersey. Cuenta la historia que a principios de los años 60, en la isla de Jersey, comenzó a ser aterrorizada por un hombre que usaba una máscara de caucho, peluca de mujer, abrigo y 2 brazaletes adornados con clavos, que se dedicaba a acechar y violar a mujeres y niños. Edward Paisnell era ese hombre, mejor conocido como la bestia de Jersey, y que por más de 11 años cometió sus horribles ataques, hasta que el 17 de julio de 1971 la policía lo detuvo después de pasar un semáforo en rojo e intentar evadir la persecución. En el automóvil que había robado esa misma noche, se descubrieron varios palos puntiagudos y elementos de su disfraz de bestia. En diciembre de 1971, aunque fueron más de 100 personas las que aseguraron ser sus víctimas, fue declarado culpable solo de 13 cargos de agresión, violación y sodomía, y sentenciado a 30 años de prisión. Ya escucharon un poco de lo que tenemos para contarles de este personaje llamado Edward John Louis Paisnell, nacido en 1925, Jersey. Es la más grande isla frente a las costas de Francia. La gente lo llamó Ted. Era un reconocido pilar de la sociedad en la ciudad de Groveville. Paisnell se ha casado con una mujer de nombre Joan, con la cual adoptaron hijos. Era una pareja muy tranquila, muy normal. A Paisnell le gustaba visitar la casa, a cuidar a esos pequeños niños sin demostrar que era una persona mala, sin hacer las cosas mal. Pero uno no sabía que en las noches él cambiaría de una forma horrible. Él se transformaría
y haría cosas tan horribles que marcarían la historia de todos. Como no hay relatos de sus crímenes hasta 1960, no está claro qué lo llevó a comenzar su horrible reinado del terror. Sin embargo, después de que en el mundo se enterara de sus crímenes, Painsel fue considerado por algunos informes como un excelente ejemplo de Jekyll and Hyde. No está claro si solo actuó durante la luna llena, pero se creía que había conexión con ella en algunos de sus crímenes. Incluso se dice que construyó un altar para el diablo. Hubo un sospechoso al cual fue acusado por los crímenes que Painsel había cometido. El nombre de Alphonse Gestiolis fue arrestado por ser acusado, por ser un excéntrico. Era pescador. Él solamente fue acusado de los crímenes que Painsel hacía. Fue encarcelado, fue liberado, pero aún así la gente seguía diciendo que él era. Le quemaron su casa, por lo cual él tuvo que salir y tuvo que irse a esconder a otro lugar. Aún así, la gente seguía diciendo que Gestiolis había sido el crimen, había causado todo este dolor, lo cual era una mentira. A pesar de haber sido absuelto de todas sospechas, cuando los ataques de la bestia seguían pasando, la gente lo seguía acusando. Las fotos lo muestran como el asesino de la película La Masacre de Texas. Aparte de eso, usaba una gabardina cubierta de picos, la cual él decía que lo protegería si en algún momento alguien quisiera atraparlo, alguien quisiera agarrarlo, él se defendería con esto. Durante 11 años, Painsel se puso esta máscara y la peluca, atacando a los niños pequeños mientras dormían. Hay informes contradiciendo sobre si realmente atacó a los niños en una noche en un orfanato o si él prefería atacarlos sobre la calle. Los relatos son diferentes. Lo que sí sabemos, todo el daño que él causó. Se creyó que usaba cloroformo sobre los niños mientras dormían, deslizándose sobre alrededor de las camas. Se contaron tantas cosas por el daño que él hizo que fue muy difícil encontrar con él. Todo el mundo pensaba que él se aparecía por las noches de luna llena. Y es cuando uno se da cuenta que en verdad ese monstruo de las películas existía. Nunca atacó sin estar camuflajeado. Algo que lo delataba mucho era el gran olor a humedad que él tenía. Algunos de los perfiles de los asesinos llegan a tener un mismo patrón en el cual quieren ser encontrados, quieren darse a notar, por lo cual tienen algo en especial, como en este caso, Painsel usaba una máscara. Tenía ciertos puntos en específico, como su chamarra con picos, los guantes, la forma de hacer daño. Muchos de los asesinos quieren ser encontrados, lo cual ha sido
la única forma de dar con ellos. El que ellos se sientan importantes frente a la gente, dando premisas de sus asesinatos, dando contexto de lo que ellos hacen. Muchos de ellos han sufrido problemas desde jóvenes, siendo lastimados por los padres, teniendo problemas de esquizofrenia, siendo maltratados desde jóvenes. Burlas, a veces con connotaciones sexuales. Ellos siempre dieron de qué hablar, desde jóvenes, desde niños, con agresiones animales. Si hablamos de de la gran mayoría de los asesinos seriales, Bundy, Kemper, Painsel, todos ellos tienen el mismo perfil psicológico, de lo cual hoy en el rincón les vamos a traer una cortita, una pequeña historia en la cual mi hermano me va a ayudar. Espero que les guste. Los asesinos en serie son personas que matan por lo menos en 3 ocasiones, con un intervalo entre cada asesinato. Los asesinos en serie están motivados por múltiples impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. Con frecuencia se sienten inadaptados e inútiles. Algunas veces es debido a humillaciones y abuso en la infancia o en el apremio de la pobreza, compensando sus crímenes y otorgándoles una sensación de potencia y frecuentemente de venganza durante y después de cometer los delitos. Ellos, al saber que con sus acciones aterrorizan a comunidades enteras y confunden a la policía, incentivan su sensación de poder, y su fantasía va más allá de la muerte de la víctima. Los asesinos en serie tienen impulsos extremadamente sádicos. Estos anulan la capacidad de sentir empatía por el sufrimiento de otros. De esta manera, son frecuentemente llamados psicópatas o sociópatas, términos que han sido renombrados por psicólogos como trastorno de personalidad antisocial. Algunos asesinos en serie hacen uso de la lujuria y de la tortura para obtener placer sexual por mutilación de la víctima, y también de matarla lentamente por un prolongado lapso de tiempo. Pues como vieron, mi gente, ese tipo de personas tienen grandes problemas, ya sea por abuso, ya sea por algún problema de salud o por algún trastorno que desde niño tienen. Pero bueno, para cerrar el tema de Painsel, les cuento. Painsel aterrorizó a los niños durante más de una década, antes de que su propio miedo lo alcanzara. Había robado un vehículo en preparación para su próximo ataque. Pero en camino a su destino se encontró con un control de policías que estaba en el lugar para investigar un crimen completamente ajeno. Pensando que estaban detrás de él, Painsel entró en pánico y corrió a través de la carretera. Siguió su persecución en alta velocidad, en lo cual fue detenido, y fue cuando sus miedos en verdad fueron reales. Encontraron la máscara, los brazaletes con picos, y fue cuando se dieron cuenta que esta persona era el gran
asesino que todo el mundo buscaba, la bestia de Jersey. Solamente por entrar en pánico, él fue detenido. Painter fue condenado a finales de 1971 por 13 cargos de agresión, violación y sodomía. Fue condenado a 30 años de prisión, pero fue puesto en libertad antes de terminar. Él falleció en 1994 en la isla de Wight, dejando atrás todos estos asesinos que marcaron una pauta, que marcaron y mancharon la historia de ciertos países. Uno cree que solamente ellos existen en una realidad en la cual no conocemos. No nos damos cuenta que día a día batallamos con una persona que tiene pensamientos suicidas, que tiene pensamientos psicóticos. Alguna vez leí cómo sería la forma en la cual un asesino volvería a encontrar a la mujer de su vida si estuviera en un funeral. Se le preguntó a varias personas y algunos le contestaban que preguntándole a otra de las personas que estuvo dentro del funeral por la mujer que había conocido. Otros decían que esperarían el momento en el cual la gente se tuviera que juntar una vez más y tratar de encontrarla. Pero uno de ellos fue el que contestó algo que rompió con la mente de muchos y dijo: volvería a hacerlo para que ella regresara a mí. Dando contexto a que él había provocado el primer deceso. Otra de las preguntas que se hacían muchos de los doctores que estudiaban este tipo de perfiles era cuál era la sensación o cómo disfrutaban ellos el arrancarle la vida a un ser humano. Algunos decían que con el disparo, quitándole la vida con un disparo. Otros decían que con cortándoles, mutilando. Y todos llegaron con el mismo resultado, que la forma más placentera de arrancarle la vida a una persona es sometiéndola con tus propias manos, teniendo el control de la vida y la muerte, sabiendo que en tus manos está su libertad, está su vida, y en ella se va a quedar. Hay tantos de quien contar, y en México no nos quedamos atrás. Tenemos muchísimos desde hace muchos años, entre ellos las poquianchis, que eran crueles, eran mujeres que cuando ya una joven no les servía, la iban desechando, la mataban. Tenemos a la Matavijitas, tenemos al caníbal, el caníbal de Tecámac, tenemos al asesino de Tecámac, que ellos tenían un problema mental como pareja, en el cual él, le arrancó la vida a muchas mujeres por problemas que tuvo con su mamá. Solamente a una mujer fue la que dejó en paz, porque ella, según él, era una persona que lo hacía reír. Nos damos cuenta que muchos de los asesinos solamente quieren ser escuchados, quieren ser queridos, porque
no entiendo cómo todos ellos han tenido problemas. Cosa muy rara, pero es verdad, véanlo, banda. Todos tienen problemas con la mamá. La mamá los trató mal. La mamá abusó de ellos. De la mitad de estos casos, te hablaré de 10. 5 de ellos fueron abusos por parte de la madre. Leatherface tenía problemas con su mamá y tenía una psicosis. Él se ponía pedazos de piel. Como Paisel se hizo un busto de carne humana y salía a correr cuando estaba lloviendo y le daba tanta alegría estar corriendo con eso. Él tenía problemas con su madre también. Otro de los asesinos que se mencionan, Bundy, hubo uno de ellos que le arrancó la cabeza a su madre y después a la amiga, 2 personas de edad, y después de haberles arrancado la cabeza, tuvo una felación con esta pieza humana. Ni siquiera era un cuerpo, era solamente un cráneo. ¿En qué cerebro pueden entrar este tipo de aberraciones? ¿Cómo ellos pueden, cómo se rompió esa inocencia? ¿En qué momento se tronó todo? ¿En qué momento una persona dejó de ser humana para convertirse en bestia? Se habla de muchos asesinos. Tenemos también los asesinos como los narcosatánicos, que pueden seguir siendo asesinos seriales. ¿Por qué? Porque siguieron haciendo asesinatos por largo tiempo, de los cuales se habla de más de 10 a 15 homicidios, en el cuales él arrancó la vida a niños, a un físico constructivista, a 2 americanos, solamente para darle el conocimiento a su enganga. Cuando él les arrancaba la vida, los ofrendaba a ese caldero de sabiduría, a ese caldero de fuerza que muchos de religiosos tenemos. Él le ofrendaba a los cuerpos para tener el dominio de esa fuerza que existe ahí. Algunos de los personajes que hemos hablado, que hemos platicado, dicen que han tenido ciertas conversaciones con el diablo, que el diablo los ha llamado para hacer este tipo de cosas. Han habido también asesinos que, según esto, o según lo que ellos cuentan, han sido gente que ha sido posesa por alguna energía oscura, por alguna energía que ha tomado su cuerpo y ha provocado este tipo de cosas. En México, en el estado de Querétaro, una mujer le arrancó la vida a sus hijos, dando uno de los casos más impresionantes, más tristes, donde los sucesos de la casa Mijangos fueron tan aterradores, cuando ella decía que un ser o una energía que ella no conocía había tomado posesión de ella y había provocado que sus hijos murieran a manos de ella misma. El caso Mijangos dejó mucho de qué hablar. Hay manifestaciones en esa casa que después de tantos años de haber pasado esto, siguen escuchándose los lamentos, siguen escuchándose los gritos
en el cual dice: mamá, no lo hagas. Mamá, ¿por qué lo haces? Todos ellos se les puede catalogar como asesinos, ¿vale? Asesinos seriales, se habla de asesinos con continuidad. El asesino del Zodiaco. Pero sin en cambio hay unos que siguen siendo asesinos seriales, como Jack el Destripador, al cual se le dice que mató a muchas mujeres de la vida galante. Si nos vamos a la historia real, él solamente asesinó a una mujer y no se sabe si fue de él, porque él jamás fue encontrado. Jack el Destripador tenía una forma de asesinar tan perfecta, con un bisturí o con un escalpelo, sin provocar desgarres. Entonces, por eso se le fueron incorporando más asesinatos, pero el cual nunca hubo quien dijera que en verdad pasaba eso. En México, aquí en Monterrey, tuvimos también nuestros asesinos. El asesino de Cumbres. En la Ciudad de México encontramos al chalequero, encontramos al mochorejas, encontramos al pozolero. Hay tantas historias en base a estos personajes que fueron trastornados, que fueron tocados con la ira, con la tristeza. Uno no entiende en qué momento ellos se perdieron, en qué momento perdieron su alma, perdieron el cariño a la gente, perdieron el amor a la vida y se volvieron en las bestias que hoy son. Algunos fueron hasta liberados después de haber hecho aberraciones. Fueron sacados de la cárcel diciendo que esto lo hacían en un estado de enfermedad, que eran personas con algún problema mental. Los sacan de la cárcel. Él escribe un libro y se le perdona todas las aberraciones que hizo. Han habido parejas de asesinos que también han causado miedo, en las cuales entre los dos mataron a una pequeña niña que era la hermana de esta persona. Ella tomó fotos haciendo cosas sexuales con solamente el brazo de su pequeña hermana. Esta pareja fue encarcelada. Él estuvo en peligro porque todos los demás presos decían que era un asesino violador y como había cometido un asesinato de una pequeñita, él fue feamente castigado. Ella, sus abogados la defendieron a capa y espada. Caso extraño, el hermano de su abogado defensor se vuelve su marido, aún sabiendo todo lo que había hecho, múltiples asesinatos. Yo no sé en qué, como les cuento, yo no sé en qué momento se pierde esa línea, en qué momento se pierde la tranquilidad y puedas trascender ese poco de humanidad que nos queda. Y el cerebro no tiene, no sé si no tiene la fuerza para decir no lo hagas, o cómo trabaja esa parte tan bizarra del cerebro que dice hazlo, eso te va a hacer sentir mejor. ¿Cuántos de ellos no lo hacían por sentir un placer sexual? Porque nunca pudieron tener o mantener una relación. Algunos de ellos no tenían
la fuerza para tener una erección. Pero sin en cambio, cuando ellos asesinaban, cuando ellos arrancaban la vida de una mujer y lo hacían con las manos o la cortaban en pedazos, era una satisfacción sexual que solamente ellos podían describir. Nos damos cuenta que el mundo tiene sus pequeñas partes oscuras. Hay muchas cosas que ya conocemos por los medios, por la información que podemos encontrar. Pero sigue habiendo un mundo tan bizarro dentro de todos los países, aunque uno no lo crea. Hay llamadas aquí en Monterrey en los cuales ellos están recibiendo gritos de auxilio, están pidiendo rescates, cosas que no nos enteramos. No todas las noticias nos llegan como en verdad son. Hay muchas que se depuran, hay muchas que llegan limpias. Pero he conocido el caso de llamadas que en verdad dan pánico. Me tocó estar en el C4 escuchando y viendo todas las llamadas de lo que pasaba dentro de Monterrey. Y una niña muy chiquitita pedía auxilio porque su abuela había sido lastimada. En esa misma llamada que escuché, el asesino acabó con la vida de la señora y acabó con la vida de la niña. Desafortunadamente, era el padre de esta bebé y el hijo de la señora. Era una persona que tenía problemas con adicciones y en un monitoreo escuché eso y fue algo tan perturbador que dices, no, o sea, ¿cómo puede estar pasando? Y es en un municipio que está al lado de nuestra casa, es un vecino que al igual toda la vida convivimos con él y nunca nos dimos cuenta que tenían problemas bastante fuertes. Uno de los asesinos de aquí de Monterrey que fue muy mencionado, un joven que por culpa de las adicciones pierde su libertad, pierde toda esa libertad que tenemos dentro de la ciudad. Los papás lo meten a un lugar donde se va a reformar, donde va a limpiar su organismo de todos estos químicos que se ha introducido al cuerpo. En el momento que sale, le arrebata la vida a toda su familia, achacando que a él lo agredieron dentro, culpando a los padres por el problema que él tuvo. Con esto quiero decirles que siempre estén al tanto, siempre estén dándose cuenta de todo lo que viven, porque uno nunca se pone a pensar en verdad con quién estamos dejando a nuestros hijos, con quién está platicando nuestras familias. Acuérdense que un viejo en los años 60, si no mal recuerdo, también le arrancó la vida a una niña. Y era un viejecito que uno no creería que fuera un asesino. Él se acercó a la familia y le dijo, como importante, se le llamó el vampiro de Brooklyn. Él se acercó a la familia y le dijo que quería llevar a su niña, a la hija, a la fiesta de su nietecita.
en la cual se iba a divertir mucho. Los papás le otorgan el permiso, se lleva a la niña y nunca la vuelven a ver. Después de un año, les llega una carta diciendo cómo él se comió a su hija, cómo sacó rebanadas de su cuerpo y tardó 9 meses para acabar con el cuerpo por totalidad de la niña. Los padres culparon a todo mundo y a cada persona que encontraban decían que era el asesino. Nunca lo pudieron encontrar. Ese viejo, este vampiro, tenía problemas tan crueles en el cerebro que le gustaba introducirse navajas de afeitar por lugares en los que tú nunca pensarías hacerlo. Se golpeaba sus partes nobles, se laceraba para sentir satisfacción. Entonces, neta, tú no sabes con quién estás caminando, quién camina al lado de ti, quién duerme al lado de ti. Tú no sabes si el vecino, si el amigo, si el novio puede llegar a ser una persona que trae una tristeza, que trae una demencia y puede arrancarte la vida en cualquier momento. Mi gente, dense cuenta que la cosa no es de color de rosa, ¿verdad? Yo espero que estos consejos en verdad les sirvan y tomemos un poquito más de conciencia, nos hagamos un poquito más duros y nos demos cuenta que en verdad estamos caminando en una jungla donde cualquier persona puede ser un gran depredador. Mi gente, muchísimas gracias. Espero en verdad haber dado un pequeño consejo a la gente que ni siquiera sabía que esto pasaba cerca de tu comunidad, cerca de tu casa, cerca de tu estado, de tu municipio, como sea. Quiero agradecerle a todos los que nos están viendo, a toda la gente que nos está apoyando. En verdad, muchas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo. A la gente de aquí del canal que nos está apoyando demasiado. A la gente que nos manda sus cartas. A la gente que nos manda sus historias. Neta, muchísimas gracias. Vamos a tratar de hacer las cosas cada vez más oscuras. Vamos a tratar de llevar el miedo a su totalidad. Muchas gracias a toda la gente que nos apoya, a mi amiga Cabeza de Unicornio, a la gente de producción que siempre está atrás de mí, sacando adelante esto. Muchísimas gracias, mi gente. Tengan muy buena noche y nos vemos en una próxima emisión de La Hora Muerta.